Muy buenas tardes, sean bienvenidos a otro episodio más de Pasajes Polifónicos. En esta continuación de Misceláneas Artísticas con nuestro invitado y colaborador José Portolés, historiador cinematográfico, con el cual estaremos viendo un ciclo de algunas recomendaciones cinematográficas. Y vamos a empezar con la primera, que es Vamos a matar compañeros. Le encontré con dos títulos, que Vamos a matar compañeros en Italia y la segunda es Los compañeros en España. Sí, así es. Buenas tardes, lo primero. Así es. Lo curioso es que en Italia no es Andiamo uccide compagni, que es como sería en italiano, sino directamente en español. Se estrenó así. ¿Cómo tuvo más impacto en la película? ¿El primer nombre, Vamos a matar compañeros, o como compañeros como tal? Digamos que cuestión de censura, como casi todo en la época. Uh-huh. En España eso de Vamos a matar como que lo permitieron menos que en Italia. Y bueno, a mí al menos fue como que lo primero que me llamó a mí la atención fue el primer título, y luego pues ya el de compañeros, pues dije, pues está un poco más escueto. Sin embargo, yo confundía un poco el tema sobre qué va la historia. Cuando inicié a verla, siendo muy sinceros, pues me pareció un poco lenta la película, y traté de meterme en el contexto, ver, pero la verdad que si no hubiera iniciado así como empezó, el ritmo, como yo lo logré capturar, con el final que tuvo, que más adelante lo haremos, la verdad que fue grandioso. Y es cómo fue tomada esa película en ese año de la publicación, cómo lo recibió Bueno, estamos hablando del año 1970. Lo primero, estamos hablando de que en España todavía existía la dictadura franquista, con una censura muy férrea en cualquier medio de comunicación, donde casi todo estaba prohibido. Los censores eran directamente párrocos y veían el diablo por todas partes. Y en Italia la censura la llevaba directamente el Osservatore Romano, el periódico del Vaticano. Como escribió Miguel de Cervantes, con la Iglesia hemos dado. Pero, repito, es de 1970. Estamos en plena efervescencia del movimiento estudiantil. Mayo del 68, francés, la plaza de Tlatelolco y el terrorismo de Estado aquí en México. Estaban los ánimos muy caldeados. Era una época de ideologías, de ilusión. Pero todo eso estaba prohibido en el cine. Entonces, esta es la película máxima a la hora de plasmar todo eso en la pantalla. Lo que entonces se llamaba contestatario, que ahora llamaríamos antisistema directamente. Entonces, tiene un principio muy lento. Esas estrategias para conseguir burlar la censura, que se basaban en pasarla con un censor, que era un párroco que el pionero Tato Marchén había descubierto en Navalcarnero. Y la táctica era que la película empezara lenta, sí, con un principio más o menos explosivo, marca de Corbucci, el director, pero que no hubiera nada trascendente para dar tiempo a que el censor se durmiera durante el metraje y luego la aprobara. Simplemente hablaba con el realizador: hijo, al final ganan los buenos. Claro, padre. Y le plantaba el sello de censura pasada, el famoso Nihil obstat, basándose sobre todo en la costumbre de que el western era un cine reaccionario y conservador por antonomasia, el western gringo. Entonces los censores más relajados con el género, y encima este párroco, que hacían que se quedara dormido, porque antes de ver la película se lo llevaban a comer comidas fuertes de la zona de Castilla. Hablamos de cochinillos asados, venga vino, el vino que no falte, luego vamos a brindar con un poco de coñac de aquí de la tierra, y el párroco con casi 80 años se sentaba en la sala de cine y directamente se dormía. Así es como se consiguió hacer ese cine contestatario. Fue el que le tocó a esta película, un contexto de ese tipo, ¿verdad? Efectivamente, esta película, digamos que es el canto del cisne de todas las que se hicieron así, de esta manera. ¿Eran dos colaboradores, España e Italia, fueron dos directores o fue solo uno? No, fue solo uno, era coproducción. Fue la gran época de las coproducciones en el cine europeo. Uh-huh. Era una forma de repartir gastos entre varias productoras, cada una de un país,
Y luego de asegurarse países donde se iba a exhibir como cine nacional, con las ventajas que había entonces para el cine nacional, cuotas de pantalla, exhibición obligatoria en cada sala de tantos días de cine nacional por cada tantos de cine extranjero. Esta concretamente fue una coproducción mayoritariamente italiana, española y alemana. Por eso hay actores técnicos de las tres nacionalidades. Y tomando un referente que viene del western, que es de Estados Unidos las películas, y luego es Euro Western, pero el contexto en lo que está basado la Revolución Mexicana, eso a mí me voló mucho la cabeza en ver, bueno, estamos viendo película que está tratada en Europa, pero con un contexto de la Revolución Mexicana. ¿Por qué toma el contexto de la Revolución Mexicana? Lo primero que hay que tener en cuenta de esta película, que déjame primero describirla para nuestros oyentes, es cine puramente palomitero, es una comedia de acción, es una película divertidísima y entretenidísima, realizada con una calidad técnica insuperable y que además transmite una idea, desarrolla una tesis. A la hora de desarrollar esa tesis es donde entra la Revolución Mexicana, sin ningún rigor histórico. Lo localiza en la Revolución, concretamente en el año 1910, en su principio, las últimas elecciones en las que se reeligió Porfirio Díaz, que es el detonante de toda la acción que hay ahí. Pero hay que pensar que esa película no está hecha para el público mexicano que conoce su historia, es un suponer, sino para el público europeo. Porque esta película de lo que nos habla, el trasfondo que tiene, es la necesidad de una revolución en Europa, en plena época del movimiento estudiantil. Digámoslo claro, Sergio Corbucci, un gran realizador italiano, era un miembro y alto cargo del Partido Comunista Italiano. Entonces ahí está toda su ideología. No es una película política, no es discursiva, no es cine marxista. Pero toda la acción, toda la diversión, toda la construcción de personajes está destinada a transmitir la idea de que hay que cambiar el sistema. Por eso es antisistema, la película. Por eso ese título italiano de Vamos a matar compañeros hace referencia directamente a Karl Marx y a Friedrich Engels. Aquí hace falta cambiarlo todo, pero como las clases pudientes no se van a dejar, sí, de hecho, se necesita la violencia, la revolución. Yo creo que después un poco de lo que hablamos del contexto logré ver eso que usted me conversa, porque está lleno, como usted dice, es una película muy palomitera, tiene mucha acción. Después de esa mitad que hablamos de un ritmo que empieza un poco lento, después de la segunda mitad está llena completamente de acción, y pudiéramos empezar con los cuál es la película, así que el leitmotiv de qué va la película y los personajes. Los personajes, perdón, para empezar hay dos protagonistas y unos cuantos actores secundarios, imprescindibles los personajes. El elenco interpretativo es perfecto, están todos geniales y son todos actores importantísimos de su momento. Aunque ahora, sobre todo aquí en México, sean muy desconocidos. Vamos a ver, estamos hablando de, primero, dos sex symbols masculinos del cine europeo, como son Franco Nero y Tomás Milián, que son los dos protagonistas. Dos actores serios, lo que se llama actores de carácter, pero que aquí sacan un histrionismo cómico increíble en ellos. Y están secundados nada menos que por Fernando Rey, el actor preferido de Luis Buñuel, por el norteamericano Jack Palance, el inolvidable pistolero de Shane, y por uno de los más grandes actores del teatro en España, José Bódalo. E incluso la escena inicial, perdón, cómo me ha pillado ahí la garganta. La escena inicial está protagonizada como un general del ejército porfirista, nada menos que por Eduardo Fajardo, un actor español que hizo buena parte de su carrera, sus principios en México. Es quien interpreta al virrey en la mítica Macario, de Roberto Gabaldón.
Y esos personajes, digamos que representan arquetipos de la sociedad, o digamos, bueno, es cierto, el momento histórico de la Revolución Mexicana. Son un contrabandista de armas que le va a vender un buen cargamento de armas a un supuesto revolucionario, que no es revolucionario ni nada, es un bandido que dice ser revolucionario para robar con más impunidad y asaltar pueblos y demás. Por ahí está también un gringo, que nos representa el intervencionismo gringo, esa famosa doctrina Monroe, que lo que realmente significa es dejadme todo el continente para mí, que ya hemos robado el nombre de todo el continente para solo nuestro país y ahora queremos robar todo lo demás. Empezando por su historia, su dignidad, pero bueno, lo dejamos aquí, yo solo hablo de cine. Porque Corbucci, como buen comunista, es anti-imperialista. Y ese es otro discurso que tiene muy claro esta película. Como estaba representado el personaje, con la mano derecha de palo y un águila ahí que denotaba mucho lo estadounidense con el nombre Marshall. Sí, su águila, un águila calva, sí. El símbolo de los Estados Unidos, que al final el revolucionario, vamos a dejarlo ahí para no hacer spoiler, la acaba cazando, la asa, se la va a comer, pero no puede comérsela porque sabe a basura el águila de los Estados Unidos. Completamente lo tiran. Esas son las cargas de profundidad que mete esta película. Dentro de un chiste, toda esa escena es un gag, es divertido, es gracioso, pero tiene un significado. Sí, y habla de los dos personajes que es como un arquetipo en las películas de que sean dos personajes diferentes antagonistas, que es el sueco y el vasco, que si quiero hablar un poco de ellos, que a mí me gustan mucho, sobre todo las referencias que conversábamos del vasco, ahí con la boina esa que causó mucha polémica. Sí. Vamos a ver, lo primero, el personaje del sueco, el contrabandista de armas. Lo primero que llama la atención es lo perfectamente que está vestido. Está vestido como un gran burgués, o sea, alguien rico, europeo, en 1910. Polainas, botines, sombrerito de paja, frac. Así es como aparece. Y por eso el mexicano, en cuanto le ve, le bautiza como el pingüino. Sí. Y luego el vasco. El vasco es un personaje divertidísimo, pero muy complejo. Sí. Y de una construcción muy complicada. Se presenta como hijo de un español que era vasco, de Euskadi. Y por eso lleva la típica boina de esa zona, que allí se llama una chapela. Okay. Y bueno, le llaman el vasco porque como tiene un nombre vasco, es casi impronunciable. Se llama realmente Modesto Servando Irureta Goyena. Sí, en Euskadi los apellidos son bastante largos, sí, sin ser compuestos como el mío. Lo bueno es que toda la película descansa sobre el que en un principio parece el personaje cómico que acompaña al héroe, que parece que va a ser el europeo. No, el auténtico protagonista es el vasco. Claro. Un mexicano, hijo de español, que vive en la miseria al principio de la película, pero que tiene las ideas muy claras, aunque no tiene demasiada inteligencia. Y toda la película, su estructuración dramática, también es muy compleja a partir de este personaje. Porque toda la película es el arco evolutivo de la toma de conciencia del personaje del vasco. Porque en un principio le inculcan que las revoluciones pueden dedicar impunemente al bandidaje y poco a poco va dándose cuenta de que no. Hasta culminar en su última frase, en la penúltima escena. La podemos mencionar sin hacer spoilers. Claro. Cuando le dice muy claramente al traficante de armas, con ideales lo conseguiremos. Unidos será posible. Y es cuando ya logra ahí, ¿no?, mover también la conciencia del sueco. Pero tanto el sueco y el vasco hay algo intermedio, hay un personaje más. Sí, bueno, antes de eso, entre ellos, con esta película Corbucci creó dos géneros que se siguen haciendo ahora mismo. Simplemente por cómo estructuró su comedia de acción,
es una buddy movie, como se dice ahora en inglés. O sea, dos personajes opuestos que no se soportan, que se llevan muy mal, pero que tienen que trabajar juntos. Lo de eso Hollywood lo ha explotado hasta la saciedad en el género policíaco y de acción. Pero también es el inicio de la road movie. Porque toda película es un viaje que tienen que hacer estos dos personajes desde San Bernardino en México hasta Yuma en Estados Unidos y regresar. ¿Y qué me decías de más personajes? Sí, y le decía sobre eso que en ese viaje pues van en busca de Santos, que él sabe la clave para conseguir un motín, que es sobre que Mongo, ¿no? Que el personaje que hablábamos, que lo que quiere es recibir armas y hacer una disque revolución, pero lo que quiere es nada más llenar sus bolsillos. Sí, el profesor Santos, un nombre que a mí no me cuadra como mexicano, ¿no? Porque si nos atenemos a la gramática de aquí, sería Jantos, porque está escrito con X y no con S. Es un profesor, es un total pacifista, pero es un ideólogo. No tiene tomado absolutamente nada de Ignacio Madero. Ese personaje es totalmente del mayo de 68, europeo, porque es el líder de los estudiantes. La película se construye no solo en personajes, sino en grupos. Está el asesino a sueldo gringo, que tiene su grupo de esbirros o sicarios. Está el general Mongo, que no es general, es un bandido y tiene su ejército, su banda de bandidos, que no son revolucionarios. Y detrás del profesor está el grupo de los auténticos revolucionarios, que tienen ideas y son pacifistas y están en contra de la violencia. Entonces le digo, y en la búsqueda de eso creo que también influencia mucho la ideología de Santos a Vasco, ¿no? Para que llegue a esa conciencia. Digamos que Santos, el profesor, es quien le abre los ojos al personaje del Vasco. Más que nada porque es el único personaje inteligente, intelectual, con el que se topa, pero con buena intención. Comentábamos acerca de este personaje de Santos, ¿no? Que hace ese cambio de conciencia, es el único intelectual que toma Vasco para conocerlo y que le presta mucho oído. Siento que le presta oído, a partir que le presta oído empieza a llenarse de esa ideología, de ese despertar de conciencia, y sobre todo en el camino que van los dos, pues va un tercero que van en compañía. Ya no era un viaje de dos, es un viaje de tres, es el contrabandista, es Vasco, que puede ser un poco más ignorante, y está el intelectual de por medio. Entonces se forma una triada bastante interesante. Y algo más complicado todavía, porque entre Santos y el Vasco está Lola, la seguidora de Santos que le gusta al Vasco. Sí. En un toque a lo característico en la época de las películas de Woody Allen. Recuerda Bananas. Sí, y que influencia mucho también al Vasco a final de cuentas. Creo que es un personaje que, aparte de la conciencia, también encuentra pues ahí el amor. Y Vasco. La influencia mucho a ella en la escena final. Sí, hay bastante influencia. Y pareciera yo que iba a influenciar más en la muchacha aquí a Vasco, pero hay mucha simbiosis en todos los personajes, porque aparte Sueco también aprende mucho de Vasco. Y se vuelve un personaje más serio y también vuelve a ser hasta un poco cómico en algunas acciones. Que si te fijas, hay muchos personajes. Y una de las cosas más grandes de la construcción de este guión es que al final todos interactúan con todos. Sí. No hay ningún personaje importante que no llegue a conocer a los demás. Eso es lo que notaba, que ahí pues se ven de manera uniforme la convivencia. Y por eso le decía, hay una simbiosis donde el sueco de repente es igual que el vasco, y el vasco parece que toma también diligencia y decisiones. Y la parte, pues, mejor no sé si será bueno hacer spoiler. Yo me gustaría que la parte final la descubran por sí mismo el radio escucha, porque a mí es la mejor parte. Podemos decir que termina con una batalla final. Sí. Como buen cine de acción. Que esa batalla final de solo 5 minutos, que es de lo mejor filmado y montado que he visto nunca. Ahí Corbucci tuvo muy bien aprendida la lección de Sergei Eisenstein en el segmento final de El acorazado Potemkin. A la hora de elegir planos, alternar planos generales, primeros planos, montaje, acción, ritmo. Y sobre todo, la gran sorpresa que van a ver
a Franconero, que les va a parecer que están viendo a Rambo, que es muy posterior. No vamos a decir cómo, pero en esa batalla final se van a dar cuenta de cuál fue la inspiración para crear el personaje de Rambo. Sí, de hecho yo miraba varias escenas ahí de escape que se dan y el uso de ciertas armas que nos llevan al personaje Rambo, que pues lo dejamos a lo escucha que realmente descubran ciertas escenas. Creo que es hasta difícil describirlas porque es muy visual y eso me lleva ya casi para andar terminando el tema, los efectos. ¿Cómo se llevan a cabo los efectos? Porque hay explosiones, o sea, hay una parte donde también un carro se lanza al lago, o sea, ¿qué tanto se invirtió en presupuesto? Efectos especiales, la película está llena. Y lo más grande es que no tiene ni un solo efecto especial. Vamos a volar el puente cuando lo están cruzando al galope, ponían la dinamita y tener cuidado, las cargas están ahí, cuando vayas a tal altura aprieta el botón. Lo mismo en el campanario con el carro que cae, con la explosión final de no vamos a decir el qué. Hay un incendio también que me pareció también muy, ¿cómo le puedo decir? Pues muy realista. O sea, muchas cosas digo, que a mí me gustaron de ahí. Es que pasé un cine de 1970, o sea, las escenas son muy buenas. Vamos a ver, tiene sobre todo la voladura del puente, que le da 100.000 vueltas técnicamente y en espectacularidad y en todo, a una escena muy igual a de La pandilla salvaje de Sam Peckinpah del año antes. Pero hay que ser muy conscientes de una cosa. Todo el presupuesto total de la película Los compañeros no hubiera llegado para contratar a William Holden, al protagonista de La pandilla salvaje. Entonces, estamos hablando de cine hecho con poco dinero, pero mucho talento. Eso es lo fundamental. Sí, y imagino que el guión también jugó parte, pues, mucho sobre lo que conversamos la vez pasada, de que el guión por sí solo era bueno, y más los efectos. Y aún la realización. La realización. Y le decía que, bueno, ya para despedirnos, yo creo que una pregunta, ¿por qué deberíamos ver la película Vamos a matar amigos? ¿Cuál sería usted la recomendación? Y sabes que por esta razón la película pudiera, al menos en un punto personal, gustarle al público. Por varias. Primero porque es entretenida, divertida. Y la función principal del cine es entretener y divertir. Segundo, porque es una película muy bien hecha, muy bien construida, muy bien realizada. Y lo tercero, porque nada ocurre gratuitamente, todo ocurre por algo. Por una línea ideológica, pero una línea ideológica muy sana. Nos habla de libertad, nos habla del individuo. ¿Qué es comunismo? Sí, pero es lo mismo que también predica el cristianismo. Pero no hay que tener ningún tipo de complejo ni de prejuicio, hay que acercarse a ella para divertirse. Y en ese sentido es una de las mejores que se han hecho. Y creo que también aparte de del western, si no se han iniciado en el Euro-Western, es muy buena película para iniciarse también. Sí, aunque es de las postrimerías del género, pero sirve para crear afición. Porque en lo personal es la primera y a mí me gustó mucho, con muchas ganas de conocer un poco más sobre este género del Euro-Western. Bueno, a lo mejor en el futuro nos podemos plantear como un ciclo de Euro, sí, sería bueno. Ahí dejamos a los redescuchas que nos dejen sus comentarios acerca de. Y pues ya para finalizar también, yo creo que vamos a comentar sobre que va a haber la siguiente recomendación, que es una gran película muy polémica. Estamos hablando de... No es que sea muy polémica, es el mayor escándalo de toda la historia del cine. Entonces... La película es Viridiana, de Luis Buñuel. Mi tío Luis. Entonces ahí nos va a conversar un poco sobre eso de Viridiana, conversaremos y también dejaremos, pues es una película que vamos a encontrar en YouTube, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y de hecho también la de Vamos a matar compañeros está en YouTube y vamos a procurar que sean recomendaciones que sean de fácil acceso. Sí, eso lo vamos a procurar siempre, que nuestras conversaciones sean como una introducción para que luego quien esté interesado la pueda encontrar fácilmente, legalmente y gratuitamente. Así es, así que cerrando con esta última película, agradecemos a Gonzalo Olivera en los controles, a Radio Universidad por darnos este espacio y que nos sintonicen el miércoles a las 6:30 p.m. y
Ahí la canción, pues bueno, musicalmente hablando, me gustaría terminar con el soundtrack de la película. Pues sí, con una canción del maestro Ennio Morricone, inolvidable, que parece muy tonta, empieza con un coro de niños, pero hay que fijarse en toda la orquestación que tiene, lo que dice, lo que transmite. No, escucharla, es única. Ok, pues nos despedimos con la canción esta y nos vemos hasta la próxima.